Todo igual. Ya, disculpen. Vamos a empezar entonces la telecapacitación. Me encomendaron hacer una capacitación acerca del cáncer de tiroides, sobre todo parte general en el primer nivel de atención, donde ustedes van a ser los primeros en captar este tipo de patologías, sobre todo los nódulos, ¿no? Que a veces es muy frecuente que vengan pacientes con una ecografía de forma aislada por otra cosa que se hicieron o una tomografía y vienen y les dicen que tiene un nódulo tiroideo. Entonces, recordar el cáncer de tiroides es uno de los tumores a nivel cervical común dentro de los malignos, pero es uno de los más comunes, pero de larga duración o que su evolución es crónica. Dentro de los tipos de cáncer de tiroides tenemos una diversidad. Una de las más frecuentes y más benignas dentro de estos carcinomas es el papilar, siempre y cuando sea diferenciado. Hay algunas estirpes en que con el tiempo se vuelven indiferenciadas, entonces ya el tratamiento incluso cambia, incluso también pueden ser resistentes al tratamiento de inicio o algunos son resistentes al yodo. Y tenemos los otros tipos que es mucho menos frecuente, el folicular, el anaplásico o el medular. El medular generalmente es uno que está asociado a síndromes poliglandulares que tienen carga genética, ¿no? También. Dentro de la epidemiología del cáncer de tiroides, tenemos que tener en cuenta de que en el Perú hay cerca de 2.371 casos y en Latinoamérica están cerca de 54.741. En estos últimos años han aumentado la frecuencia de estos nódulos o cáncer de tiroides debido a que la mayoría tiene siempre una ecografía o te piden ya en los controles o chequeos preventivos de cáncer o programas de cáncer una ecografía de tiroides y es donde se evidencian estas patologías, ¿no? Es un tumor infrecuente, cerca del 2% del total de los casos nuevos de cáncer en su totalidad, y el 95% de los tumores de todas las glándulas endocrinas, o sea, dentro del sistema endocrino sí es un cáncer muy frecuente. Es mucho más frecuente en mujeres y también tiene una frecuencia en las edades extremas, como vamos a ver a continuación. Dentro de los factores de riesgo, se dice que es muy frecuente o mucho de los pacientes que tienen cáncer de tiroides, uno de los factores de riesgo, sobre todo en grupos antiguos, es la radiación que hayan tenido a nivel de cabeza y cuello, o la exposición excesiva o se hayan tenido alguna terapia con radioterapias y que no se hayan cubierto o haya sido directamente ahí o incluso cánceres tanto a niveles de mama o de pulmones. Entonces eso hace que no se proteja muy bien la parte cervical y da mayor riesgo a tener la radiación. A tener el cáncer de tiroides, pero sobre todo se dice que es cuando es en edades tempranas. En edades adultas no mucho, sobre todo es en edades tempranas, por eso hay que cuidar mucho a los niños, no exponerlos mucho a radiación de forma innecesaria. Es mucho más frecuente y en edades extremas, o sea, o muy niños o en adultos mayores, más de 50 años. Dice que incluso la prevalencia aumenta mucho más en mayores de 70 y más aún si tiene como antecedente alguna patología tiroidea. También hay exposiciones como factor de riesgo, la exposición a radiaciones ionizantes, sobre todo en la edad de la infancia y la adolescencia, como les había mencionado, ¿no? Dentro de los otros factores de riesgo, el antecedente familiar, o sea, si tengo una mamá, papá o hermanos que hayan tenido cáncer de tiroides, yo también necesito evaluarme. Si es que hay un síndrome genético o hay antecedentes de algún bocio o alguna patología hipotiroidea o síndromes colónicos como pólipo síndrome de Cowden, también está asociado con algunos cáncer de tiroides, o los síndromes medulares como el MEN2, que está asociado a cáncer de tiroides, el cáncer de la paratiroides, que
que es un síndrome poliglandular que tienen cáncer en estos niveles y es mucho más frecuente a nivel de la tiroides. El otro son tres y el otro es el tumores a nivel suprarrenal, ¿no? El MEN2. También se ha visto en el caso de las tiroiditis de Hashimoto, si tienen como antecedente, hay que descartar que no tengan esta patología en un futuro. Y en el cáncer de la obesidad, el cáncer de tiroides es uno de los más de 6 tipos de cáncer que está asociado con la obesidad, incluido el cáncer de mama, el de útero, ¿no? Entre otros tipos de cánceres que están muy asociados con la obesidad. Se sabe que la obesidad no es solo diabetes, hipertensión, sino también cáncer. Es un proceso inflamatorio, es una enfermedad crónica que con el tiempo me deriva muchas cosas y hay que prevenirla desde que se encuentra, ¿no? Por más que no encontremos nada en laboratorio, por más que no, bajar de peso ayuda en todo. El 10% de tu peso me hace más saludable, ayuda a controlar la glucosa, la presión, el hígado graso es importante, incluso hasta la actualidad solo hay estudios, están en estudios algunos tratamientos para el hígado graso, pero el mejor tratamiento y que se ha visto que hasta que incluso revierte la fibrosis es bajar de peso. Así es que es otro factor importante. Respecto al examen físico, que es muy importante a la hora de que yo tenga un paciente de posible nódulo tiroideo. Muchos pacientes que vienen ya con el antecedente de familiares con cáncer de tiroides o porque simplemente han tenido hipotiroidismo y le hicieron una tomografía o algún examen donde mencionan que tienen un nódulo tiroideo, es la principal forma como médicos examinar. Hay que examinar al paciente, hay que palpar. Se sabe que la glándula tiroidea está debajo del cartílago cricoides, como lo pueden ver en la imagen, y el istmo, y en la parte de sus alas incluso llega hasta el borde inferior del cartílago tiroides. ¿Ya? Entonces, dependiendo, ¿no? Algunos, porque hay algunos glándulas tiroideas que incluso algunas están mucho más sumergidas o el crecimiento es hacia abajo, que sí pueden estar mucho más grandes. Entonces va a depender también del tipo de cuello del paciente. Entonces sí se necesita una ligera hiperextensión, no una hiperextensión excesiva, porque hace que tense la piel y no hace que palpemos bien la glándula tiroidea. La glándula tiroidea está inmersa, incluso tenemos que palpar un poco más entre los debajo del cartílago tiroideo para poder palpar bien y sentir. En algunos pacientes se puede ver un ligero pero siempre hay que palpar los nódulos. Ahora, dentro de los nódulos palpables no se palpan nódulos menos de 1 centímetro. Generalmente en manos expertas se palpan nódulos más de 1 centímetro y ya los nódulos de 1,5 a 2 centímetros sí son perceptibles, incluso para el mismo paciente que lo puede ver incluso en el espejo, que antes no lo sentía y ya está viendo un bulto, pero como les digo, va a depender de la estructura de su cuello que tiene, ¿no? Hay algunos que de repente tienen el cuello corto o hay mayor abundancia de grasa que incluso no lo notan cuando tienen un ligero bocio. Lo otro que también hay que palpar son los ganglios linfáticos en el cuello, que es importante. Y es importante que cuando nosotros palpemos la glándula tiroidea y no tenemos como repara el cartílago tiroideo, hacer que el paciente degluta, cosa que así me va a poder palpar en su totalidad la glándula tiroidea. Y palpar así los nódulos y ver si es que son, es muy importante la característica, si llego a palpar el nódulo, qué tipo de características son, si son duras, circunscritas, si se pueden mover o no mover, o sea, cada característica siempre me tiene, si es inmóvil, si es duro, entonces me da más a un factor maligno, ¿no? Se dice que el palpar así en una población general, hacer la palpación a nivel cervical de estos nódulos tiroideos es menos del 7%. Entonces, el otro agente que me ayuda mejor discernir los nódulos, incluso menos de 1 centímetro, y es más sensible, es la ecografía, ¿no? Y aparte está más accesible a todos los pacientes, a todos nosotros. Otro tipo de análisis que siempre se hace cuando yo tengo un paciente con nódulo tiroideo o con sospecha de nódulo tiroideo es siempre pedirle un perfil tiroideo. Sobre todo como screening una TSH
y ya dependiendo qué es lo que encuentre, si es que encuentro suprimida la TSH, hay que pedir T4 libre, incluso una gamografía para ver si ese nódulo es hipercaptante o no. Y en el caso de que no, de que sea o tenga hipotiroidismo o esté normal, entonces sí hay que tratar de evaluar de otra forma ese nódulo tiroideo, porque si es un nódulo tiroideo hipercaptante, el tratamiento es de un hipertiroidismo. Pero si no lo es, entonces hay que hacerle, de acuerdo a las características que tiene ese nódulo tiroideo, hay que hacerle una biopsia y todos los procedimientos demás. Y ya para otro tipo de cáncer, como es el cáncer medular de tiroides, sí pues va a necesitar algunos marcadores más específicos como la calcitonina o el antígeno carcinorio, ¿no? Para descartar el cáncer medular de tiroides. Es un síndrome que está tipo paraneoplásico, pero que tiene mucho que ver con a nivel neurohumoral o neurohormonal, ¿no? La ecografía, como les había mencionado, es casi el 30% de que me diagnostica estos nódulos tiroideos. Incluso se ha visto que en pacientes en pacientes sin antecedentes de problemas tiroideos, la mitad de ellos tienen nódulos tiroideos, ¿no? Y que incluso podemos tener por mucho tiempo y pueden pasar desapercibidos o puede ser incluso cáncer y el paciente tener otra patología que haya llevado a la muerte que no tenga nada que ver con el cáncer. Por eso es que depende mucho también de la edad, en qué edad encuentro yo el tipo de cáncer o si es que es necesario someterle a algún tipo de procedimiento, incluso quirúrgico, ¿no? Que le lleva más riesgo dependiendo de otra cosa y la comorbilidad que tenga el paciente de fondo. La ecografía es un examen muy sensible en el caso del nódulo tiroideo y también para valorar si es que hay asociaciones de algunos ganglios que pueden estar comprometidos o si es que este nódulo ya tiene algún tipo de infiltración. Dentro de las características ecográficas es muy importante, por lo menos acá en las ecografías, los últimos en las últimas guías mencionan, hay una guía que es el TIRRAS. El TIRRAS menciona varias características que me tienen que mencionar la ecografía. Entonces, hay veces es un poco difícil ver si es que ese nódulo está bien o está mal. Entonces, es necesario que el ecografista también sea bueno en el sentido de que me describa bien este tipo de nódulos, ¿no? Es necesario saber si es nódulo sólido, quístico o quístico predominantemente sólido o si tiene regiones trabeculares, es muy importante eso. Lo otro es muy importante si es más alto que ancho. Se dice que tiene más riesgo de ser maligno si es más alto que ancho. Lo otro es, hay que ver sus bordes, si son regulares o irregulares, si este nódulo es hipo, hiper o isoecogénico. Dependiendo de a cada tipo de características se le da un puntaje en este TIRRAS, radiológicamente hablando, ¿no? También la otra forma es si es que hay presencia de microcalcificaciones o no tiene microcalcificaciones, y de acuerdo a esta suma de lo que yo pueda estar encontrando de características que me pueden mencionar en la ecografía, voy sumando. Entonces, y de acuerdo a eso se cataloga como un TIRRAS 1, 2, 3, 4, ¿no? Generalmente a partir del TIRRAS 4, si es que es un nódulo más de 1.5 con algunas otras características, dependiendo del conteo, puede ser biopsiable o incluso más de 2 centímetros es necesario ser biopsiable. Depende mucho de la valoración que se le da y hacer el seguimiento. El seguimiento generalmente, si es que no cumple algunos criterios para hacer biopsia, se hace cada 6 meses o cada año, y si es que requiere biopsia porque tiene características que me hacen sospechar, entonces hay que hacerle biopsia. Todo nódulo de 2 centímetros tiene que hacerse biopsia. No hay otro que ver ni que contar. 2 centímetros sí es biopsia, sí o sí. Más que nada si es un nódulo hipocogénico. Casi la mayoría de las ecografías siempre te dicen nódulo. Hay veces se olvidan en decir sólido, ¿no? Asumimos que cuando dicen nódulo es sólido, pero no deberíamos asumir, debería estar definido bien para poder nosotros también liberar el puntaje, ¿no? Eso nos ayuda por lo menos a los endocrinólogos mucho. Y de acuerdo a eso tomar las medidas que se tienen que tomar. El tamaño importa mucho, sí. Generalmente yo más de 2 centímetros siempre mando a biopsia a un nódulo hipocogénico. Y de ahí ver cuál es el siguiente tratamiento, ¿no?
La biopsia es un procedimiento que nos ayuda bastante. Se dice que tiene mayor efecto o mayor especificidad y sensibilidad con esta biopsia es por guía ecográfica. Porque mediante la guía ecográfica me va a ver en qué partes está la región más sólida y poder biopsiar esa parte. Porque hay muestras, dentro de la biopsia uno pues manda al patólogo y hay veces te dicen muestra insuficiente, porque no cumple los criterios necesarios para que el patólogo me pueda decir si es que eso no un cáncer de tiroides o qué tipo de cáncer es, si está indiferenciado o simplemente no puede ver o no sabe diferenciar. Entonces, de acuerdo a eso es necesario sí que es mucho mejor hacer con guía ecográfica. Evita también que se vuelva a hacer una nueva punción por mala muestra. Y tiene mejor especificidad mediante a buscar exactamente el foco sólido y poder estudiar esa muestra, ¿no? La otra forma también que hay que cuidar cuando se hace la biopsia es el tipo cuando haces el laminado de la muestra, ¿no? Que también es importante. Entonces, de acuerdo a todos los pasos, para ver que llegue la muestra bien hacia el patólogo y me pueda leer bien el tejido, ¿no? Generalmente es aspiración por aguja fina dentro de las mayorías o en su defecto mediante una biopsia quirúrgica, ¿no? En el caso de que ya salgan 2 muestras indeterminadas, sí se puede pedir que se le quite esa parte de la glándula tiroidea, la hemitiroidectomía, y ver si es que es un cáncer y ver si es que se tiene que hacer una extensión o simplemente se queda ahí, ¿no? La tomografía no es la prueba diagnóstica de uso frecuente. Generalmente se usa cuando encontramos un bocio sumergido que no se puede ver con la ecografía, ¿no? No tiene tanta sensibilidad como la ecografía, pero que nos puede ayudar, incluso asociado a una gamografía que también nos puede decir dónde está la glándula tiroidea, si está en el tórax o no, ¿no? Recordar que cuando se usa contraste, el contraste tiene yodo, entonces eso no nos ayuda, incluso si es que encontramos cáncer, no nos ayuda para el tratamiento con yodo radioactivo, así es que hay que tener cuidado justamente si es que vamos a pedir algún tipo de examen que no sea con contraste, ¿no? Sobre todo en las tomografías. Básicamente esos son los puntos para ver. Es muy frecuente encontrar pacientes con nódulos tiroideos que vienen y que están muy preocupados y que piensan pues que ya tienen cáncer, ¿no? Entonces todos esos tienen unos procesos, pedirle ecografía, que es básico, y que sea una buena ecografía y que nos ayude para ver y hacer el seguimiento. En el caso no cumple el criterio, simplemente seguimiento cada 6 o cada año, y de acuerdo si es que vemos una velocidad de crecimiento de esos nódulos rápidamente, si necesita biopsia, y de acuerdo a lo que salga la biopsia, cirugía, ¿no? Y ya lo demás es posterior, el tratamiento postquirúrgico, el seguimiento. Como exámenes laboratorios generalmente se pide perfil tiroideo. La tiroglobulina, si bien es cierto, se eleva en algunos tipos de cánceres, tiene una elevación incluso muy incrementada en algunos tipos de cánceres. Generalmente no se usa como diagnóstico, sino como seguimiento, porque se supone que cuando yo ya quito la glándula tiroidea, ya no hay ningún tejido que me esté produciendo tiroglobulina también. Entonces, lo que se hace es simplemente retirar eso. Cuando retiran la glándula tiroidea, entonces la tiroglobulina sí va a ser un marcador fidedigno para hacer seguimiento, porque le doy, generalmente si tengo yo como diagnóstico cáncer de tiroides, entonces se le quita la glándula tiroidea, se confirma el diagnóstico y se le da yodo en dosis de tratamiento ablativo para cáncer de tiroides, que son dosis alta. Entonces, cuando se les da ese tratamiento, yo hago los seguimientos con la tiroglobulina. Se supone que yo ya destruí, ya sea quirúrgicamente con el radioyodo, toda glándula tiroidea. No debería haber tiroglobulina posterior. Pero también hay que ver que no haya algún anticuerpo que esté evitando que esta tiroglobulina esté baja. Entonces, siempre se pide los dos para ver que no tenga uno con otro algún efecto. Ahora, con el nivel primario de los pacientes que ustedes ven, es importante enseñar a sus pacientes la palpación a nivel cervical, y sobre todo si es que es muy fácil.
Les voy a mostrar sí, con un vaso de agua, más o menos para que puedan ver así. Si es que tienen agua, sería bueno que ustedes también practicaran junto conmigo y les voy a enseñar cómo lo hago. Me va a ayudar alguien para que yo también les pueda mostrar. Sí. No sé si lo pueden ver, creo que sí lo pueden ver. Sí, es muy importante de que él esté en forma recta. A ver, vamos para darlos a todos ustedes. Y yo. Dentro. Muy bien. Pero sigue volando, si no, fíjate. Ya, afuera. Ya, entonces es importante ver cómo está. Es importante ver el nódulo tiroideo cuando yo degluto. Entonces una forma más fácil de deglutir, hay veces tenemos la boca seca, justo cuando nos dicen deglutir no tenemos mucha saliva. Entonces es importante con un vaso de agua apoyarse. Tomamos un sorbo de agua y vamos a ver, básicamente lo que queremos ver con el sorbo de agua es el movimiento del cartílago tiroides. Despacio, tengo un poco el agua en la boca. Y generalmente en los hombres se ve mejor y se va a ver el movimiento del cartílago tiroides. Entonces, una vez que se mueve el cartílago tiroides, yo voy a poder palpar esto. Por aquí más o menos tengo la glándula tiroidea que incluso también se puede mover. Entonces incluso los nódulos tiroideos también se van a poder ver, en el caso sean grandes obviamente, la movilidad y el paciente incluso puede verse eso frente al espejo. Entonces es importante ver eso. ¿Ya? Entonces es importante ver el cartílago tiroideo está acá y cuando pasa saliva o un sorbo de agua, pasa saliva por favor, se va a ver que esto moviliza. Se supone que acá está el cartílago tiroideo y aquí está el cartílago cricoides. Entonces debajo de aquí está el istmo de la glándula tiroidea que va y se dibuja por acá. Entonces dependiendo a eso se puede ver y a la movilidad yo puedo palpar como médico en la forma de la parte en la forma posterior que uno tiene que ponerse al paciente, poder palpar, incluso el paciente puede verse al espejo y ver si es que hay una masita que está asimétricamente, no está en las dos formas, que se puede estar moviendo. Es una forma que su paciente puede ver, ¿no? Pero básicamente son nódulos que incluso cuando se ven son de 2 centímetros, se ve mejor en un cuello delgado. Pero va a depender del tipo de paciente. He tenido pacientes que incluso a veces tienen pliegues o con obesidad que ni siquiera ven que cuando tienen bocio o algún nódulo, incluso nódulos de 2 centímetros nunca se han dado cuenta y simplemente la amiga le dijo que le parece que hay un nódulo o cuando le palparon, le hicieron el examen, recién se dieron cuenta que tenía un nódulo de 2 centímetros, que es bastante grande. Entonces es una forma de prevenir sobre todo a sus pacientes que tienen factores de riesgo como antecedentes de familiares con cáncer de tiroides o algún problema crónico, ¿no? No sé si pudieron ver ustedes el examen que podría hacerlo al espejo, lo podemos repetir en todo caso igual. Vamos a tomar un poco de agua para poder ayudar a deglutir y ahí van a ver el movimiento de la glándula del cartílago tiroideo. No sé si lo puedan ver, pero el cartílago tiroideo siempre se mueve al momento de deglutir y ahí es donde van a poder incluso palpar mejor la glándula tiroidea a nivel de los bordes. Y si es que ven un nódulo se va a ver obviamente un poco más simétrico, crecimiento más de un lado, sobre todo si es más de 2 centímetros, es muy bien palpable. Gracias. Muchas gracias, Diego, por su apoyo. Bueno, si tienen alguna duda o pregunta, les puedo ayudar. ¿Llamas a Erika? Ya terminé. Erika.
Sí. No sé si tendrán alguna pregunta ustedes, si no para dar concluida la sesión. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias entonces por su atención. Están a la espera de la siguiente charla o capacitación acorde al sistema. Muy amable.